Posiblemente no hay un tema más discutido o polémico en la iglesia de hoy que el tema de las mujeres que sirven como pastoras o predicadoras. Por consiguiente, es muy importante no mirar este tema como hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. Hay mujeres que creen que las mujeres no deberían servir como pastoras o predicadoras y que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres. Y hay hombres que creen que las mujeres pueden servir como pastoras o predicadoras y que no hay restricciones sobre las mujeres en el ministerio. Esto no es un asunto de machismo o discriminación, tampoco misoginia, más bien es un asunto de hermenéutica bíblica. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este video responderé a la pregunta: ¿qué dice Dios acerca de las mujeres que sirven en el oficio pastoral? Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El Señor nos enseña a través de su palabra que a las mujeres no se les da la responsabilidad de servir a la iglesia como pastoras o predicadoras. En las Escrituras encontramos los siguientes textos bíblicos. En 1 Corintios capítulo 14, versículos 33, 34 y 37 dice lo siguiente: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, encontramos lo siguiente: La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, encontramos lo siguiente: Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En Tito capítulo 1, versículos 5 y 6, encontramos lo siguiente: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dios le ha dado a su iglesia muchos dones. Entre ellos está el don del oficio del ministerio público pastoral. Recibimos lo que Dios da, en la manera en que Él lo ha dado y en la forma en que Él lo ha dado. No le decimos a Dios que su regalo no es lo suficientemente bueno para nosotros o que no nos gusta la forma en que Él nos ha dado el regalo. Recibimos los dones de Dios tal como Él nos da, con agradecimiento y alabanza. Nos regocijamos en las oportunidades que Dios nos ha dado como su pueblo redimido para servirle en la iglesia y en nuestra vida diaria. La Biblia dice que todos somos uno en Cristo. ¿No implican estas palabras que las mujeres pueden servir como pastoras o predicadoras?
Hay aquellas iglesias que creen que las palabras de San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ordenan el servicio de las mujeres como pastoras o predicadoras. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero este versículo no enseña que no hay distinción entre estos diversos grupos, más bien enseña la igualdad de salvación que todos los cristianos tienen en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo quiere que sepamos que todos los individuos son igualmente pecadores e igualmente salvos por la obra de Dios a través de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28, no contradice ni anula los comentarios de San Pablo en otros lugares. Este pasaje no habla del tema de la ordenación de mujeres, más bien está hablando de la igualdad de nuestra salvación en Cristo, por lo cual alabamos al Dios Trino, pero ciertamente no significa que todos puedan servir como pastores. El tema de la ordenación de mujeres no es un asunto de derechos humanos o tradiciones de la iglesia o machismo en la sociedad o incluso varias opiniones y costumbres humanas. Tampoco se trata de discriminar a la mujer o misoginia. Varios reformadores sociales en nuestra cultura quieren hacernos creer que los hombres y las mujeres son totalmente intercambiables y que sus diferencias dadas por Dios simplemente no tienen nada que ver con la vida en este mundo. Esto no solo va en contra del claro testimonio de la naturaleza, sino que también contradice la Biblia. La Biblia nos enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, pero son dos creaciones distintas biológicamente y especiales. Alabamos a Dios por su sabiduría al crear a los seres humanos como hombre y mujer. Creemos que Dios ha dotado a hombres y mujeres con diferentes responsabilidades y deberes. Por ejemplo, los hombres son dotados por Dios para ser esposos y padres. Las mujeres son dotadas por Dios para ser esposas y madres. Así también en la iglesia, Dios ha dotado a hombres y mujeres con diferentes, aunque complementarias, oportunidades y responsabilidades para el servicio. Juntos, hombres y mujeres sirven a su Señor y Salvador Jesucristo. Los hombres tienen la obligación divina de ejercer el oficio pastoral en la iglesia. Las mujeres están llamadas a ayudar a los hombres en esta capacidad. Una actitud de servicio guía lo que hacemos en la iglesia, no una demanda de derechos o una actitud de señorearse unos de otros. Tenemos un Señor y un Maestro, Jesucristo. Le servimos de la manera que Él desea. Dios ha dado la responsabilidad de servir como pastores solo a ciertos hombres calificados. La iglesia llama a estos hombres a servir como representantes de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el oficio pastoral. Las mujeres no están llamadas a servir de esta manera porque Dios no les ha dado esta responsabilidad a las mujeres. ¿Por qué Jesucristo no llamó a una mujer para servir como apóstol? ¿Por qué a través del apóstol Pablo prohíbe que las mujeres sirvan como pastoras en la iglesia? Debemos dejar las respuestas a estas preguntas a Dios. Honramos y respetamos la voluntad de Dios en estos asuntos y lo alabamos por los muchos dones que nos ha dado a todos, incluidas las maravillosas oportunidades que brinda a hombres y mujeres para servirlo. Aquí nuevamente, como con tantos otros asuntos, la razón de las diferencias que tenemos con otros cuerpos eclesiásticos se basa en su actitud diferente hacia las Escrituras. Las iglesias luteranas afiliadas al Concilio Luterano Internacional afirman la verdad
de que las Sagradas Escrituras son la revelación perfecta y sin errores de Dios para nosotros. Recibimos lo que Dios nos ha dado en su palabra. No somos libres de pasar por alto esa palabra, ignorarla, explicarla o ignorar lo que el Señor ha revelado a través del apóstol Pablo. Las iglesias que ordenan mujeres han optado por considerar los escritos de San Pablo como sus propias opiniones personales. Esta es una posición difícil de mantener a la luz del hecho de que San Pablo se desvive en más de una ocasión por repetir su posición sobre ese asunto y declara explícitamente que no se trata de una mera opinión personal, sino que un mandato del Señor. Primero, nunca debemos ponernos a la defensiva o ser antagónicos sobre este tema. En lugar de eso, simplemente debemos decir la verdad con amor, dar testimonio de nuestra creencia y reconocer esto como otra oportunidad más para decir: esto creemos, enseñamos, confesamos y practicamos. En segundo lugar, debemos ser amorosos y amables con las personas que pertenecen a cuerpos eclesiásticos que ordenan mujeres. En muchos casos simplemente no saben por qué se ha hecho esto. Se les ha dado información incorrecta o no tienen un fundamento claro en las Escrituras para entender por qué la ordenación de mujeres es contraria a la palabra de Dios. Necesitamos explicar estos temas con amor, con dulzura y compasión. Tercero, es importante que expliquemos cómo las mujeres pueden servir a su Señor en la iglesia de manera plena. Hay muchas maneras en que las mujeres pueden servir como trabajadoras de la iglesia a tiempo completo en la iglesia luterana, incluido el servicio como maestras, directoras de educación cristiana, maestras de escuela dominical, diaconisas, directora de finanzas y enfermeras parroquiales. Las mujeres laicas tienen muchas oportunidades de servicio a través de varias sociedades eclesiásticas, gremios y ligas, junto con el servicio que brindan como maestras voluntarias. Tienen oportunidades adicionales para servir en sus congregaciones locales, como miembros de varias juntas y comités. Necesitamos enfatizar las oportunidades que Dios nos ha brindado a todos nosotros, tanto hombres como mujeres, para servirle en su reino, que desafortunadamente sería si nos permitiéramos quedar atrapados en demandas egoístas de derechos y así apartar nuestros ojos del llamado de nuestro Señor al servicio. Exigir de Dios lo que Él nos ha dado es contrario a lo que significa ser hijo de Dios. Cuando nuestro enfoque está en el amor y en el servicio mutuo, nos damos cuenta de que hay más que suficiente para que todos nosotros hagamos. Nos servimos unos a otros con amor, conformando nuestro servicio a la palabra de Dios. Nadie en la iglesia está llamado a ser el maestro sobre nadie más. Los pastores son los siervos de Cristo que cuidan del pueblo de Dios con la palabra y los sacramentos de Cristo. Así, a través de estos dones, nuestro Señor se da generosamente a nosotros para nuestra salvación en un humilde servicio sacrificial según la voluntad de su Padre.